¿Qué tal? Este video es para sentar las bases de la primera unidad de un curso de cálculo integral para alumnas y alumnos de la Facultad de Ingeniería de la UNAM. La primera unidad que se estudia en esta materia es la unidad de series y sucesiones, especialmente series. Entonces vamos a empezar por ahí, definiendo la diferencia entre una serie y una sucesión. Una serie ya representa la suma de los elementos de una sucesión, por lo tanto, ¿qué es una sucesión? Una sucesión es una lista de elementos, ojo, pero esos elementos rigen o se basan por un patrón o una regla de correspondencia, o sea, no son números aleatorios, o sea, siguen una, un modelo matemático. Dependiendo de este modelo, estos elementos entrarán dentro de algún tipo de serie como los que vamos a estudiar a continuación. Sí, una serie geométrica tiene esta estructura, ¿no? Esta forma. Entonces, si yo en un examen me encuentro con que los elementos de esa sucesión se rigen o se basan en este modelo matemático, ¿no? Cuando yo los quiera sumar, aquí puedo tener dos resultados. Una suma puede ser infinita o puede ser finita. Cuando una suma me lleva a un resultado finito, o sea, que sí tiene fin, entonces se dice que la serie fue convergente, llegó a un valor que se puede medir. Pero si el resultado de esa suma me lleva a un resultado infinito, o sea, algo que no puedo medir, se dice que la serie entonces es divergente, diverge dicha serie, ¿no? Ustedes dirán, ¿a poco hay sumas infinitas? Porque, ojo, estas sumas son de infinitos elementos. Sé que suena contradictorio o contraintuitiva la idea, porque ustedes dirán, oye, es que si sumo infinitos elementos, pues el resultado obviamente es infinito. Me creerán que a veces la intuición se equivoca. Hay ejemplos en los que yo puedo sumar infinitos números y aún así llegar a un resultado finito. Se los pongo con un ejemplo gráfico. Ojo, abran aquí su imaginación. Imagínense que tienen un cuadrado y ese cuadrado tiene una unidad de cada lado. Entonces, si yo quiero sacar su área, pues es lado por lado o lado al cuadrado, ¿no? Entonces, el área de este cuadrado, si están de acuerdo, va a medir una unidad cuadrada. Le voy a poner simplemente uno, uno por uno, uno. Ok, pero ese uno yo lo puedo empezar a rebanar o a partir, ¿no? Es un poquito como el video de la barra de chocolate, que le empiezan a eh, cortar o a romper en pedacitos y pues luego tienes que sumar esos pedacitos y tienes que recuperar la misma barra de chocolate. Hagan de cuenta que, recuerden, este cuadrado vale una unidad. El espacio que ocupa vale una unidad. Pero esa unidad, ese espacio yo lo puedo dividir en dos rectángulos. ¿Están de acuerdo que entonces este rectángulo mide media unidad y este otro mide otra media unidad? El chiste es de que si yo sumo un medio más un medio, pues me sigue dando la unidad completa, el número uno, el cuadrado entero que yo tenía al principio. Creo que ya vieron para dónde va la idea, ¿no? Entonces, pero yo puedo seguir rebanando esto. Por ejemplo, la mitad de la derecha decido volverla a cortar a la mitad, entonces ya no es un medio, es un cuarto y un cuarto. Pero ojo, si yo vuelvo a sumar un cuarto más un cuarto, vuelvo a tener un medio, que si lo sumo con el otro medio, vuelvo a tener un entero. Y bueno, la idea es esa. Yo puedo hacer teóricamente infinitos cortes, ¿no? O sea, yo puedo un cuarto volverlo a partir en dos mitades, que sería un octavo y un octavo. A este octavo lo puedo partir así, y sería un dieciseisavo y un dieciseisavo. A este un dieciseisavo, si lo vuelvo a partir a la mitad, sería un treinta y doceavo. Y bueno, ya, ya no me van a quedar tan bien los números, pero ya vieron a dónde va la idea. Yo puedo seguir haciendo este proceso como si fuera un fractal infinitas veces, teóricamente infinitas veces, y entonces tengo infinitos cortes. Porque si yo pudiera hacer más zooms aquí, o sea, hacer cada vez un zoom microscópico, yo puedo seguir sacando mitades y mitades y mitades. Es como la paradoja, ¿no? De que entre el cero y el uno, en realidad hay infinitos números, porque pues yo puedo sacar mitad y mitades a mitad y mitades a mitad y mitad y mitad y mitad y mitad y nunca terminaríamos. Entonces, es la misma idea. Aquí
Aunque no parezca, yo puedo guardar infinitas mitades. El chiste es de que si yo sumo esas infinitas mitades, un medio más un cuarto más un octavo, si regresamos al concepto de este chocolate cuadrado, ¿a qué tiene que ser igual esa suma de infinitos pedacitos? Pues tiene que dar uno, ¿no? Yo tengo que recuperar el cuadrado original. Y de hecho lo voy a recuperar. Si yo junto todas estas mitades infinitas y chiquitas, al final recupero el entero que teníamos al inicio. Entonces, ese es un caso muy bonito y sencillo donde al sumar infinitas fracciones, llego a un número finito que es el número uno, ¿vale? Entonces, eso ya rompe esa intuición que traíamos de que una suma infinita siempre me va a dar algo infinito, no siempre, a veces me da algo chiquito como el número uno, ¿vale? Entonces, ese es el concepto de convergencia y divergencia y ese es el concepto de una serie. Una serie es la suma de infinitos elementos de una sucesión que se rige en un modelo. Por ejemplo, ahí cuál era el modelo? El modelo era sacar mitades. El siguiente elemento era la mitad del anterior. Ese era el modelo matemático. Que si yo los pongo como lista, esto es una sucesión. Pero si a esa sucesión ahora la convierto en una suma, ya se vuelve una serie. Esa es la diferencia entre sucesiones y series. Entonces, cuando en una progresión, o bueno, en una serie geométrica, ya haremos ejercicios en clase. De hecho, este va a ser uno de ellos. Ustedes dirán, oye, Eric, es que a esto yo no le veo de esta forma. Ya veremos que sí se puede hacer que esto se transforme en este modelo, pero bueno, cuando yo transformo un modelo matemático en esta estructura, me tengo que fijar en esta R. La R es R de razón. Cuando el valor absoluto de esa razón me quede menor a uno, es porque la serie geométrica será convergente y el resultado de esa suma será el primer elemento. Esta A viene siendo el primer elemento de esa sucesión, ¿sí? Dividido entre uno menos esta razón. Ahorita a lo mejor no va a quedar del todo claro, ya que hagamos un ejemplo en clase quedará más claro, pero ahorita lo que me interesa es que se empiecen a aterrizar algunos conceptos teóricos y que ya tengan esto anotado en sus cuadernos para que en el curso ya sea más fluido la explicación y los ejercicios. Si el curso quiero que sea más práctico y estos videos más teóricos, ¿no? En cambio, si al transformar esto me queda una razón cuyo valor absoluto es mayor o igual a uno, entonces será una serie divergente y no tiene sentido hacer la suma, porque recuerden que una serie que es divergente, su suma ahí sí es infinito, y cuando es convergente, ahí sí vale la pena calcular la suma porque será un valor finito, ¿vale? Luego, existen series que se llaman series tipo P. Estas ya tienen un arreglo diferente que las geométricas, ¿sí? Estas series tienen este modelo matemático, 1 entre n elevada a la P. Este tipo de series convergerá si esa potencia es mayor que uno y será divergente si esa potencia es menor o igual a uno. Cuando la potencia vale exactamente uno, es un caso especial y se llama serie armónica, pero aún así la serie armónica no deja de ser una serie divergente. También existen las series de términos positivos. Estas series no tienen como tal una regla de correspondencia o un modelo matemático en especial, pero como su nombre lo indica, es un modelo que me dará puros elementos positivos. Para determinar su naturaleza, o sea, si es convergente o divergente, aplicaremos un criterio que se llama el criterio del cociente, también conocido como el criterio de la razón o el criterio de Alembert, en honor a la persona que lo propuso. Entonces, sea una serie infinita con una regla de correspondencia no muy definida, pero que sabemos que me va a dar puros términos positivos. Primero que nada, calcularemos la razón de esta serie. La razón ahorita la vamos a representar con la letra Rho. Sí, es la R del alfabeto griego. Esa razón, ¿cómo se calcula? Sacando un límite al infinito, tema que en teoría ya vieron en cálculo diferencial. Es importante tener buenas bases de cálculo y geometría analítica, en especial, por ejemplo, este tema de límites al infinito. Entonces, si yo saco el límite al infinito de
este modelo matemático. Y arriba, ¿qué significa n más 1? Que es ese mismo modelo matemático, pero aumentado en una unidad. Les pongo un ejemplo rápido. Si el modelo matemático, voy a poner un caso fácil, ¿no? Fuera 3n entre n, ¿sí? Su consecutivo sería 3 por n más 1 entre n más 1. Y ese consecutivo lo tengo que dividir entre el original, o sea, entre 3n sobre n. Por poner un ejemplo, ¿no? Yo sé que ahorita las n técnicamente acá se cancelarían, pero supongamos que no se cancelan. Nada más era un ejemplo para entender que en el n más 1 es el consecutivo del modelo que esté aquí, ¿vale? Por ejemplo, si el modelo fuera n factorial, entonces ese n factorial va en el denominador, o sea, el modelo original de la serie va en el denominador y su consecutivo va arriba. Por ejemplo, el consecutivo sería n más 1 factorial, o sea, lo único que hay que hacer es a todas las n's que tenga este modelo, aumentarlas en una unidad, ¿no? Ahorita a lo mejor repito, pues sin un ejemplo práctico, pues no se entiende al 100 la teoría, pero ya lo entenderán en el curso. El chiste es de que al aplicar ese límite al infinito, nosotros vamos a obtener un número, ¿sí? Si el valor absoluto de ese número, de esa razón, es menor a 1, la serie converge. Si el valor absoluto de ese resultado es mayor que 1, la serie diverge. Y si es exactamente 1, entonces el criterio no aplica o no concluye algo y tendríamos que buscar algunos otros criterios como el de la raíz cuadrada o el de la integral, pero créanme, no quieren llegar a esos criterios, pero a veces es necesario. Entonces, bueno, justamente este es un ejercicio de un examen de la División de Ciencias Básicas que ya veremos en clase, que justamente ya nos trae el factorial, pero bueno, y justamente hasta el mismo ejercicio te da la pista de usa el criterio del cociente. Luego pasamos con las series alternantes, se llaman así porque, como su nombre lo indica, van alternando de signo, ¿no? Entonces, de repente un elemento es negativo, el siguiente es positivo, luego negativo, positivo, etcétera, hasta el infinito, ¿no? Entonces se llaman series de términos alternantes o simplemente serie alternante, ¿no? Entonces, cuando tú tienes una serie que va teniendo esta alternación, ustedes véanlo bien, y este menos 1 elevado a la n menos 1 es el que genera el menos más, menos más. Por ejemplo, cuando la n tome el valor de 1, porque todas estas series, excepto las de Taylor y Maclaurin, esas empiezan en 0, pero todas estas empiezan en 1. Entonces, cuando n toma el valor de 1, el exponente de este menos 1 termina siendo 0, y menos 1 a la 0 es 1 positivo. Pero, por ejemplo, cuando yo recorra la n a 2, ahora el exponente del menos 1 ya no será 0, 2 menos 1 será 1, y menos 1 a la 1 es menos 1. Entonces, justamente va pasando eso, ¿no? Cuando n vale 1, el exponente es 0, lo que hace que este coeficiente quede 1, pero cuando n valga 2, el coeficiente es menos 1, cuando n valga 3, aquí va a quedar menos 1 al cuadrado, y eso es otra vez 1 positivo, luego 1 negativo, 1 positivo, y así se genera la alternación de signos con esta expresión. Esa expresión va a multiplicar a otro modelo matemático. Entonces, esta serie de signos alternantes o de términos alternantes será convergente siempre y cuando se cumplan los tres axiomas de un criterio que se llama criterio de Leibniz. Ojo, se tienen que cumplir los tres. Con uno que no se cumpla, la serie ya sería divergente. Entonces, para que sea convergente, este modelo que acompaña a la alternación, o sea, ahorita ya ignoro esta alternación solamente me sirve para saber en qué tipo de serie estoy, pero ahora nada más analizamos el otro modelo que acompaña a esta alternación. Si ese modelo siempre da cero o mayor que cero, o sea, positivos, vamos por buen camino. Eso significa, o sea, este modelo tiene que ser siempre positivo o cero. Si el término consecutivo de esta serie es mayor o igual al antecesor, pues sí, al anterior o al antecesor, entonces vamos también por buen camino. O sea, cada término consecutivo tiene que ser más grande o igual al anterior. Por ejemplo, no sé, por poner un ejemplo, uno, 2, 3, esa sí es una serie que cumple este criterio, porque justamente
cada número siguiente es más grande. Ok, no es igual, pero sí es más grande que el anterior. El 3 es más grande que el 2, etcétera. Pero, por ejemplo, si yo tengo una serie en la que veo que voy decreciendo, pues ya no se cumple esto, porque cada término ya no es más grande ni igual al anterior. Y finalmente, si yo le saco un límite al infinito a este modelo matemático, ese límite tiene que valer cero. Entonces, es un criterio que se cumple pocas veces. De hecho, pocas series alternantes podría decirles que son convergentes, porque es muy difícil que se cumplan los tres axiomas de manera simultánea. Pero las que llegan a cumplir los tres de manera simultánea son series alternantes convergentes. Repito, ya que hagamos ejercicios en clase, esto quedará todavía mejor aterrizado. Y pues series de potencias, las más completas y las más difíciles de analizar. ¿Sí? Estas series tienen esta estructura. Este término que dice Cn son coeficientes de la serie. Aquí ya aparece la variable x, o sea, aquí ya tengo dos variables, la n y la x. Sí, entonces es muy fácil detectar una serie de potencias. Luego que veas la x con un exponente, ya tienes una serie de potencias. La A vendría siendo el centro de convergencia de la serie. Ya hablaremos de eso más adelante. Y bueno, para entender cómo se analizan este tipo de series, vamos a tener que hacerlo con un ejemplo que se verá en clase. Ahorita nada más es presentarles los tipos de series que hay, que ya tengan una noción para que en la clase ya sea más fluido. Y con esto ya podemos pasar a las series de Taylor y Maclaurin. Las series de Taylor y Maclaurin siguen siendo series de potencias, solo que sus coeficientes, sí, si se acuerdan ahorita, aquí había Cn, pero no, aquí estos coeficientes se obtienen, ¿qué creen? A partir de derivadas. Eso es lo complicado de Taylor y Maclaurin, que esos coeficientes, ahora nosotros tenemos que calcularlos a partir de derivadas, porque esto que tiene aquí la f con un exponente pero encerrado en paréntesis, no sé si sabían esto de cálculo diferencial, pero cuando a una función la elevan a un número encerrado en un paréntesis, por ejemplo, no sé, el 4, eso no significa que estemos potenciando la función a la cuarta potencia, no, significa que la estamos derivando 4 veces, ¿vale? Entonces, este término de aquí es la enésima derivada de la función evaluada en el valor de a. El famoso factorial, que si alguien no lo conoce, es una operación bien bonita que dice así. Si yo tengo, por ejemplo, 6 factorial, eso me exige multiplicar al 6 por sus antecesores hasta llegar al 1. ¿Vale? Es una operación que da resultados a veces gigantescos. La A sigue siendo el centro de convergencia de la serie y la n, pues nuestro exponente. ¿Vale? Entonces, esto de aquí es la definición de la serie de Taylor. La serie de Taylor es una forma en la que yo puedo aproximar cualquier función que quiera como una serie de potencias o en otras palabras como una función polinomial alrededor de algún valor, que ese valor es nuestro centro de convergencia, ya que hagamos un ejercicio con GeoGebra, porque esto lo puedo demostrar con GeoGebra, le entenderán mucho más al centro de convergencia. Cuando el centro de convergencia es el cero, ahí se le conoce como serie de Maclaurin. O sea, en otras palabras, la serie de Maclaurin es exactamente lo mismo que la serie de Taylor, es la misma fórmula, pero centrada en el origen, centrada en el cero. Entonces, ¿qué significa esto de aquí? Que yo puedo aproximar, cuando ustedes vean este símbolo en una ecuación, significa aproximadamente o más o menos, ¿no? Entonces, una función más o menos la puedo expresar como un polinomio, bueno, como una suma de polinomios, ¿no? Donde el grado va creciendo, porque la n arranca en el cero y se va hasta infinito. Ya que hagamos estos ejercicios, le entenderemos mejor al tema. Eso a grosso modo es la base para la primera unidad de cálculo integral.